el poder adorar todos los días al Señor? Que Dios a través de su muerte nos haya dado el privilegio de ser aceptos de entrar al lugar santísimo todos los días. Es un privilegio muy grande. El pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir de una forma extraña. Ellos adoraban al Señor, caían en idolatría, caían en cautiverio, clamaban y otra vez adoraban al Señor porque eran libertados. Adoraban en diferentes etapas. Sin embargo, David rompió toda esta costumbre judía diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Cuando dice continuo quiere decir sin cesar. Amén. Como podéis comprobar, hemos terminado el verano y empieza el otoño. Hemos pasado de un tiempo cálido a un tiempo donde hace frío. Pero en todo tiempo, tanto en el tiempo bueno como en el tiempo malo, como cuando estemos en escasez, como cuando estemos en abundancia, en todo tiempo tienes el privilegio de adorar al Señor. Amén. Tengo una palabra de parte de Dios. Amén. Yo no se lo comenté al pastor, pero llevaba tiempo preparando una palabra y hace 2 o 3 días se me perdió. Y pensando, porque estaba consumido, puede ser que Dios no quisiera que predicara lo que tenía plasmado en el papel. Y puede ser que quisiera lo que predique la palabra que tengo hoy. Amén. Así que yo voy a coger un texto de referencia y vamos a predicar su palabra. Todo aquel que tenga Biblia me acompaña. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un aplauso a la palabra del Señor, iglesia. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en esta carta porque él estaba de viaje, aleluya, y había encargado a Timoteo de que estuviese a cargo de los creyentes, de que estuviese enfrente de la iglesia. En esta carta podemos ver muchos consejos para los pastores, pero también es muy enriquecedora para todo creyente. Pero aquí Pablo, en el capítulo 4, le avisa a Timoteo. Le dice: Timoteo, vas a tener que estar atento, porque van a venir personas con falsas doctrinas, con doctrinas que son de demonios, con doctrinas que van a llevar a la apostasía. Y tienes que estar atento, Timoteo, para poder contrarrestar a aquellos que vengan con estas doctrinas que vienen de parte del enemigo. Y después de avisarle, le pide algo. Le dice: Timoteo, sé ejemplo. Amén. Timoteo, sé diferente. Deja huella, Timoteo, porque de nada te va a servir, Timoteo, saberte toda la doctrina. Ni de nada te va a servir, Timoteo, estar enfrente de la iglesia, si cuando sales de la iglesia no eres diferente. Si eres igual que los demás, Timoteo, de nada te sirve. Y esta es la palabra que tengo en esta tarde de Iglesia de la Gavia. De nada nos sirve bajar todos los días al culto, escuchar la palabra. De nada nos sirve levantar nuestras manos. De nada nos sirve cantar las alabanzas. De nada nos sirve sentir 4 escalofríos si cuando termina el culto y salimos a la calle no somos diferentes. Amén. Porque el Señor ha venido a buscar a una iglesia que sea diferente, que sea capaz de marcar la diferencia, que sea capaz de dejar huella. ¿De qué nos sirve si bajamos todos los días aquí y somos iguales que los que estamos en el mundo? Tengo una palabra, iglesia: cuando te encuentres en ambientes que no son de parte de Dios, tienes que marcar la diferencia. Joven que me escucha, cuando estás en ambientes que no son de parte de Dios, tienes que marcar la diferencia, porque tengo que decirte que si no, no sirve de nada, porque podríamos preguntar a Pedro: Pedro, ¿de qué te ha servido escuchar a Cristo todos los días predicar? ¿De qué te ha servido acompañarle y ver los milagros? Si cuando te has apartado de Él, has injuriado como los demás. Si cuando te has mezclado entre la muchedumbre, también has maldecido, también has mentido. ¿De qué te sirve, Pedro? Yo creo que es hora, Iglesia de la Gavia, de que seamos capaces de marcar la diferencia. Porque voy a decir una cosa. Estamos en un barrio donde el pecado, aleluya, está abundando, es verdad. Donde los vicios están llegando a la juventud y destrozándola. Donde las ruinas están golpeando las casas de los hogares.
Estamos en un barrio donde el enemigo quiere hacer brecha. Pero tengo que decir una cosa en esta tarde y que rabie los infiernos. Se ha levantado una iglesia en este barrio. Es verdad que somos gente con errores, es verdad que somos gente débil, pero que hemos tomado la decisión de ser diferentes. Por eso es hora, iglesia, de que marquemos huella, de que seamos diferentes, de cuando la gente nos vea, comprendan la vida de Dios, que los jóvenes de este barrio vean que en la vida del Señor se puede ser feliz, que la gente de este barrio vea que se puede vivir en santidad, porque es hora, iglesia de la Gavia, de que seamos, aleluya, ese estandarte, de que anunciemos la palabra de Dios. Amén. Le dice, sé ejemplo en palabra. Cuando Pablo habla de palabra, no se refiere a ser ejemplo en el conocimiento de las Escrituras. Cuando Pablo habla de la palabra, se refiere a ser ejemplo en las conversaciones que tenemos, en las cosas que decimos. Le está diciendo, Timoteo, ten cuidado tus palabras, porque incluso en las palabras se puede ver quién vive cerca de la presencia de Dios. Por eso hay conversaciones, iglesia, que no nos hacen bien. Hay palabras, iglesia, que no nos convienen. Porque mira, Santiago, en su carta, en el capítulo 3, habla de la lengua. Cuando habla de la lengua, es de lo que se dice. Y la compara como aquella nave que la impulsa los fuertes vientos, que atraviesan las fuertes olas, pero que son gobernadas por un pequeño timón, dice así en la lengua. La compara como a ese pequeño fuego que puede crear un gran incendio. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando uno critica, son pequeñas chispas que uno va soltando. Y sabes que una chispa en una hoja seca puede crear un gran incendio. Cuando, aleluya, criticamos, echamos chispas y caen en hojas secas, en personas que no viven cerca de la presencia de Dios, ¿sabes qué podemos crear? Un gran incendio. Por eso hay que tener cuidado con las cosas que se hablan y con las cosas que se dicen. Porque tú puedes hablar con una persona y creer que te está dando la razón, y pensando que cree como tú. Pero cuando tú te vas, ¿sabes qué dicen? Mira, le baja el culto y está criticando al hermano. Aquella persona que se cree que te está dando la razón, cuando tú te vas, dicen, ¿para qué quiero bajar a la iglesia y murmurar como aquella persona? Por eso, iglesia, tenemos que ser ejemplo hasta en palabra. Porque el otro día dijo el Quique que la palabra puede ser como un golpe de espada. Dice en Proverbios capítulo 12, versículo 18, hay palabras en boca del hombre que son como golpes de espada. ¿Sabes por qué? Porque el golpe de espada hiere. El golpe de espada puede matar. El golpe de espada puede hacer brechas. Por eso, iglesia, vemos a Elías, que fue capaz, aleluya, de enfrentarse a aquel rey. Fue capaz de enfrentarse a los profetas de Baal. Fue capaz de enfrentarse a los profetas de Asera. Pero llegó una palabra que era como un golpe de espada, la cual le dijo, te vamos a cortar la cabeza como tú hiciste a los profetas. Era tan fuerte la palabra, le hirió tanto, que Elías se quería dejar morir. Porque hay palabras que son como golpe de espada. Pero sigue diciendo el proverbio, y esto es precioso, hay palabras en boca del hombre que son como golpe de espada, pero dice, pero la palabra en boca del sabio es medicina. Es hora, iglesia, de que seamos ejemplo, en que nuestra palabra no salgan palabras, aleluya, que hagan daño. Que de nuestra boca no salgan palabras que hieran, sino que seamos capaces de que en nuestra palabra haya palabras que restauren, haya palabras que levanten, haya palabras que salen en el nombre del Señor. Dice aleluya en Efesios, creo que es Efesios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero es que ahora, uno de los efectos de ser lleno del Espíritu Santo lo define, dice, cantar himnos, cantar alabanzas y dar gracias al Señor por ello. Por eso podemos ver, iglesia, de que aquel que vive cerca de la presencia del Señor, hasta en palabra, puede ser ejemplo. Dice también en uno de los rasgos que él menta, ejemplo en pureza. Cuando uno dice que es gitano puro, es porque sus abuelos, sus abuelas, son gitanos y gitanas. Es decir, soy gitano por los cuatro costados. Cuando uno va a comprar un perro de raza, con pedigrí,
es porque el padre y la madre de aquel perro son de raza. Cuando uno va a comprar un caballo que es de pura raza, es porque los padres del caballo son de raza. Cuando una doncella, cuando una mocita que no ha conocido varón, se dice que es pura. Es decir, aquel que es puro es aquel que no se mezcla. Y ahora le está diciendo Pablo a Timoteo, tienes que ser ejemplo en pureza. Es decir, tienes que ser ejemplo en no mezclarte con el pecado de este mundo. Y es que, ¿qué pasa, iglesia? Que ha llegado un punto donde hay personas que quieren participar de lo puro, pero quieren también participar de lo impuro. Es como el pueblo de Israel que le dijo Elías, estáis entre dos pensamientos. Un día queréis lo bueno y un día queréis lo malo. No se puede querer participar de las cosas de la iglesia y luego salir de este lugar y también participar de las cosas de este mundo. Porque hay que ser ejemplo en pureza. Porque tengo que decir una cosa, iglesia, todo se sabe. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, que había allí unos hombres llamados Omnis y Finés, que estaban en el templo, escuchaban la palabra, participaban de las oraciones, pero dice la palabra que cuando salían de aquel lugar, también participaban de lo impuro. ¿Y sabes qué sucedió, iglesia? Que la fama de ellos empezó a escucharse. Y por eso su padre Elí lo reprendía, porque la gente sabía que participaban de lo puro y de lo impuro. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor, había un joven llamado Daniel, el cual habían llevado cautivo a Babilonia. Le habían sentado a la mesa del rey y le habían dicho, Daniel, te tienes que alimentar de los alimentos del rey. Ahora mi pregunta es, si Daniel hubiera participado, ¿quién le podía haber juzgado? ¿Quién era capaz de señalar a Daniel? Era joven, estaba cautivo y el rey le había ordenado que participara de los alimentos. Pero ahora dice Daniel, yo no quiero comer de lo tuyo, porque Daniel era sabio, era instruido, y él sabía y comprendía que aquellos alimentos seguramente estaban dedicados a los dioses babilónicos. Él sabía que seguramente esos alimentos no estaban preparados como la ley de Moisés lo decía. Y es por eso que le he dicho, mira, aunque lo que yo coma sea más malo, aunque a lo mejor no esté tan rico, aunque a lo mejor, como creéis vosotros, mi apariencia decaiga, pero prefiero comer de aquello que no está tan bueno a participar de lo que es impuro. Daniel prefería perder de lo suyo para seguir manteniéndose puro. Dios bendiga a los hombres de Dios, que aunque pierdan, que aunque, aleluya, les hagan daño, sean capaces de mantenerse íntegros en la presencia del Señor. Ejemplos en pureza. Porque ha pasado el tiempo. Ha habido una mano que ha pintado una palabra en la pared. Nadie podía, aleluya, descifrarlo. Pero dijo uno, ¿no había uno llamado Daniel en el cual habitaban los espíritus de los dioses? He dicho que todo se sabe. Es verdad que de Omnis y Finés sabían lo malo, pero de Daniel sabían lo bueno. Es hora, iglesia, de que seamos ejemplos en pureza. Que la gente de este barrio no nos conozca por participar de lo puro y de lo impuro, sino que nos conozcan, aleluya, por solamente participar de lo puro en el nombre del Señor. Le dice también, sé ejemplo en amor. En la Biblia hay muchos ejemplos de amor, pero si hay alguien por el cual podemos ver un ejemplo de amor sin límites, este es Cristo. Y hay algo a mí que me marcaba y me hacía mucho bien. Cristo marcó la diferencia y dejó huella no solamente para los cristianos, sino también para aquellos que no son cristianos. Porque Cristo ha sido un personaje en la historia revolucionario, que vino con un pensamiento diferente a su época, que se ha visto un amor sin igual. Por eso Cristo siempre dejó huella, pero más en nosotros. Pero dice la palabra del Señor que estando en el Monte de los Olivos con sus discípulos, ha venido uno de ellos, uno de sus íntimos, uno de sus amigos, le ha entregado por 30 monedas de plata, ha venido con parte de los sacerdotes, con parte de un séquito romano, le han apresado, sus discípulos le han abandonado. Desde ahí ha empezado el escarnio público del Señor,
donde le han pegado, le han blasfemado, se han reído de él, y ahora se encuentra enfrente de Pilatos. Y ahora había una multitud detrás acusándole. Y ahora Pilatos empieza a decirle a Cristo: ¿qué tienes que decir en contra de lo que te acusan? ¿Qué tienes en contra de decir aquello que te están señalando? Porque estamos en un juicio y es tu momento. ¿Qué tienes que decir? Pilatos no estaba preguntándole a alguien cualquiera. Pilatos estaba preguntándole a la palabra de Dios. Estaba preguntándole aquella palabra, aleluya, que tenía el poder para sanar a los enfermos. Estaba preguntando aquella palabra que podía echar a los demonios. Estaba preguntándole aquella palabra, aleluya, por el cual fueran hechos los cielos y la tierra. Por la cual dice Juan: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era con Dios. Y que dice en el versículo 14: y aquel verbo tomó cuerpo y vimos su gloria. Aquella palabra de gracia y de poder que descubría los corazones. Le estaba preguntando Pilato: ¿tú qué tienes que decir en contra de aquellos que te acusan? Dejarme imaginar. Yo cuando leo la Escritura, me quiero imaginar a María y a Juan entre la multitud diciéndole: Señor, defiéndete. Defiéndete porque tienes argumentos. Me quiero imaginar a aquellos que había sanado, aquellas mujeres que le seguían diciéndole: Maestro, defiéndete. Es tu turno, tienes que decir algo. Me quiero imaginar a los ángeles que la habían observado en su plenitud en el cielo, diciéndole: Señor mío, defiéndete. Porque es tu hora, tienes que decir algo. Mira que te están acusando. ¿Cómo es posible que aun sabiendo lo que pasa, cuando leo la Escritura y veo esto, de mi interior también brota un defiéndete, Maestro? Y allí se encuentra Pilatos. ¿Qué tienes que decir en contra de lo que te acusan? Pero el verbo guardó silencio. La palabra enmudeció. Y ahora dice la Biblia: Pilatos se maravillaba. ¿Sabes por qué se maravillaba, iglesia? Porque escuchando la fama de Jesús esperaba encontrarse un león acorralado, pero se encontró un cordero enmudecido. Tenía que maravillarse. Nunca había encontrado un caso igual. Porque quien cuando le toca, aleluya, defenderse de su causa se calla. Seguramente Pilatos había, aleluya, presidido muchos juicios, pero nunca había escuchado un caso igual. Cuando alguien del mundo ve el ejemplo de un creyente que aun teniendo razón se calla, que aun pisándole guarda silencio y deja que Dios le justifique, no les queda otra cosa que maravillarse. Por eso es tan importante dar ejemplo. Se maravillaba Pilatos. Estaba viendo allí al cordero maltratado, al cordero herido, al cordero abandonado, al cordero traicionado, pero él seguía guardando silencio. Sin embargo, nosotros, iglesia, cuando nos pisan, qué rápido saltamos. No nos gusta que nos acusen, no nos gusta que nos señalen, no nos gusta, iglesia, que nos vituperen. Es hora que más que nunca que aprendamos del Señor. Es hora más que nunca que sigamos su ejemplo, porque fue el ejemplo más grande por amor, porque dice Isaías 53, angustiado y afligido él. Como cordero llevado al matadero no abrió su boca. Como oveja enfrente de sus trasquiladores enmudeció y no dijo nada. Iglesia, cuando nos pisen, enmudece. Cuando nos señalen, calla. Porque es hora que este barrio vea que hay una iglesia que no se dirige por sus sentimientos, que hay una iglesia que se dirige por la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Me duele cuando escucho a gente decir: para ser como ellos no bajo al culto. A mí me hiere. ¿Por qué? Porque hay a veces nos queremos justificar con una frase de estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Y es hora, iglesia, de que en este barrio que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros,
Porque este barrio no está encomendado solamente al pastor, no está encomendado a los obreros, está encomendado a cada uno de los que somos pertenecientes de la Iglesia de la Gavia, de que marquemos diferencia y de que dejemos huella en el nombre del Señor. Siga hablando del espíritu, de la fe, de la conducta, hablando de cómo debemos de vivir y cómo hay que vivir. Pero yo siento de parte del Señor hasta aquí. Amén. Espero con estas 4 palabras haberos hecho bien en esta tarde. Le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Que el Señor os bendiga.